Buenas noches, mis hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Feliz de poder compartir palabra del Señor junto a ustedes un miércoles más, donde nos reunimos para bendecir el nombre del Señor. En esta hora, mis hermanos, les invito a que pueda abrir o encender su Biblia en Génesis capítulo 29. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la roca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: He aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: No podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Oremos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, porque hemos dado lectura a una palabra tuya, Señor. Gracias porque nos das este privilegio de poder reflexionar y aprender más de ella. Señor, sé tú hablando por medio de mí, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Sé tú, Dios mío, con los corazones de mis hermanos, Padre, para que puedan recibir este mensaje, así también atesorarlo en sus corazones. Bendice este tiempo, Señor. Te honramos y te glorificamos. Todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es una historia que en lo particular todos conocemos, muy icónica también por todo lo que va a ocurrir o a acontecer en los versículos más adelante, pero quise que compartiéramos de ella. Por supuesto, es algo que el Señor ha puesto en mi corazón cuando reflexionaba en algunas porciones de la palabra, justamente en esto de que se dio el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Entonces, como que estaba muy ferviente este tema de la mujer, y uno empieza también a buscar en la palabra cómo el Señor nos puede hablar, ¿cierto? No en base a ideología, sino el valor que tenemos nosotras como mujeres en el Señor. Y me llevaba a esta historia de Jacob y Raquel. La verdad es que en mi sentir es querer compartir todo el capítulo 29, pero me gustaría hacerlo en dos partes. Primero, en esta oportunidad que Dios me da, poder hablar de estos versículos que hemos leído, y en otra oportunidad que Dios dé, poder continuarlo con lo que sigue de este capítulo 29, que también deja una enseñanza muy poderosa y muy bonita a nosotras, las mujeres, de cómo el Señor tiene propósitos con nosotras y cuán valiosas somos nosotras para Él. Pero bueno, esta palabra es para todos, para hombres, para mujeres, para niños, niñas, jovencitos, jovencitas, porque vemos una historia que a simple vista parece ser una historia de amor, una historia romántica, una novela que empieza con un
joven que llega a un pozo y ve a lo lejos acercarse, ¿cierto? Una joven dama que viene con su rebaño, sus ovejas, y él muy caballeroso, ¿cierto? Retira la piedra para que pueda beber, ¿cierto? Su ganado. Y como él, de la emoción, de todo lo que se está viviendo en ese momento, la abraza, la besa y él llora, ¿cierto? Y llega a la casa del padre de Raquel. Y todo parece muy bonito, muy romántico, muy emotivo hasta estos versículos. Y bueno, quiero que analicemos esta parte A, que es como toda la bonita, toda la encantadora, y que lo va a seguir siendo en la parte B, pero después empiezan a presentar cierto algunos conflictos. Y sabemos que, bueno, cuentos felices o historias de cuentos de hadas o historias de rosa no son la realidad, sino que tenemos ciertos momentos buenos, momentos malos, momentos felices, momentos tristes, em, y distintas cosas que se van presentando. Pero vamos a analizar esta parte A, esta parte bonita que solo es puro amor, mucha bendición y detalles que el Señor quiere recalcarnos en esta hora. Primero quiero darles como un una mini definición, ¿cierto? De esta doncella que es Raquel. Ya Raquel significa ovejita. En el verso, bueno, en estos versículos más adelante también podemos ver, si es que usted desea leerlo y adelantarse, es que ella era una muchacha linda, de hermoso semblante, de hermoso parecer. ¿Ya? O sea, cuando Jacob la vio, no es que haya visto a cualquier jovencita acercarse, sino que vio a una muchacha muy bonita, em, muy linda, acercándose a él. Pero bueno, ese es un detalle, ¿cierto?, de esta historia romántica de amor, pero vamos a analizar un poquito más que viene siendo esta historia desde cómo parte, cómo es que Jacob llega hasta Harán, cómo es que él en su primer encuentro reacciona de esta forma ante Raquel y cómo es que termina, cierto, enamorándose perdidamente de ella. Bueno, esta historia parte con Jacob, ¿ya? Que en el capítulo 28, en su sección final, hay una sección muy hermosa de cuando Jacob está en Betel y se tiene un encuentro con Dios, ¿ya? Pero antes de eso, de poder profundizar un poquito y tocar ese tema, vemos entonces a un Jacob que deja Betel, se encamina hacia la casa de Labán y sorprendentemente se encuentra con este pozo que también usaban sus parientes. Según algunos, señalan que, bueno, si la costumbre era en ese momento que, como también dice los versículos, que todos se reunieran y fuera en ese momento que estaban todos removida la piedra, para que todos los rebaños pudiesen tener el acceso al agua de una forma justa. ¿Ya? Y también vemos en estos versículos la importancia del agua, de que tuvieran el suministro de agua en aquella región, ¿ya? Para poder mantener sus ganados. Por ello los pastores entonces trataban como de economizarla, de poder distribuirla, la protegían y que fuera de forma justa para todos, ¿ya? Y solo ellos iban a remover la piedra en el momento de que estuvieran todas las ovejitas y pudieran darle de beber y luego volvían a cubrirlo. O sea, era un trabajo bastante honesto, nadie iba a sacar agüita de más. Era lo justo y necesario, porcionado por día y en el momento exacto. ¿Ya? Y vemos que Jacob llega, ¿cierto?, hasta aquel lugar en el momento oportuno. Ya llega justo en un momento que podemos decir que fue dado por el Señor. O sea, el Señor todo lo encaminó hasta ese momento. ¿Ya? Y apenas él tuvo, ¿cierto?, la oportunidad, él comenzó a mostrar, ¿cierto?, de lo que era propio de su carácter, mostrarse autosuficiente y también daba hasta indicaciones a estos varones que eran de la región y obviamente se manejaban.
¿ya? Qué es lo que tenían que hacer o qué no, porque en los versículos, en una les dice como que todavía no es el tiempo, ¿cierto? De recoger el ganado, ¿por qué no van a brevar las ovejas y vayan a apacentarlas? Ya, así como dando indicaciones, pero ellos también le dan su respuesta, así como que no, que hay que esperar, ¿cierto? Después se irán a apacentar. Entonces, él, bueno, se caracterizaba por ser así, algo autosuficiente y mostrar carácter, pero también vemos una parte de él muy correcta, que es hacer preguntas. Yo creo que algo que nos pasa o que les pasa a los niños cuando estudian es que a veces tienen temor a hacer preguntas y justamente aquí también nos señala lo importante que es hacer preguntas, porque él pregunta, ¿cierto?, de dónde son y él se empieza a ubicar, ¿ya? Em, entonces, vemos entonces que ellos encuentran en este pozo que ya habían acontecido cosas, acontecimientos familiares, ¿cierto? Estaban, ¿cierto? Se podía ubicar, perdón. Él ya se podría ubicar porque era el lugar donde iba a encontrar familia, ¿cierto? Y mientras ellos hablaban, alguien se iba acercando, ¿cierto? Y aquí aparece el personaje que es Raquel, ¿ya? Y ahí la atención ya no está en las ovejitas, sino que está en Raquel. Ella pasa a ser como eh, el, el personaje principal en este momento, ¿ya? Que venía con las ovejas de su padre Labán. Y aquí parece que la historia se repite una vez más. El pozo de una ciudad de Harán fue el sitio de sucesos importantes en la historia de una familia. Aquí fue donde Rebeca encontró a Eliezer, el siervo de Abraham. También conocemos esa historia, ¿cierto? Cuando Abraham envía a Eliezer a encontrar esposa para su hijo Isaac. Ya, entonces fue aquí también donde la encontró ya que estaba ahí buscando esposa para Isaac. Y 40 años después vemos una historia similar donde es Jacob, el hijo de Abraham, ya quien llega hasta ese lugar buscando, ¿cierto? También esposa, ¿cierto? Entonces, vemos que se devuelve el favor, ¿ya? De dar de beber a sus ovejas. La relación que se originó entre ellos no solo recuerda el romance, que no es un invento moderno, el romance no es algo de estos tiempos, sino que vemos que ese también lo podemos ver reflejado en la escritura y de tiempos atrás, y que también nos enseñan lecciones de paciencia, lecciones de amor. Y aquí vemos entonces a una o sea, perdón, a una Raquel que está cuidando a su rebaño, el rebaño de su padre, ella esforzada en su tarea dedicada, ¿cierto? En lo que tenía que hacer en ese tiempo, ¿ya? Su tarea encomendada. ¿Ya? Y creo que también eso es muy característico de las mujeres, que somos muy dedicadas a nuestras labores o cosas que tenemos que hacer. Nos tomamos nuestro tiempo, tratamos de hacerlo de la forma más detallista, de forma más delicada, em, que sea con amor. Yo me imagino que em, Raquel también hacía lo mismo con las ovejas de su padre. Y en cuanto a Jacob, sin que nadie le dijese nada, ¿ya? Él mismo le dio de beber a los animales. Y bueno, Jacob, me imagino estará nervioso, no sé, no sigue indicaciones, él actúa, ¿cierto? En este momento. Y incluso hasta él establecía reglas, como lo vimos en unos versículos que leímos y como le explicaba hace un momento. Y por otra parte, a primera vista, su forma de saludar a Raquel y su reacción de besarla, esto es algo que a uno le llama bastante la atención. O sea, su reacción al verla
fue besarla, llorar, ¿cierto? Y a nosotros nos puede parecer algo extraño, o sea, que llegue alguien y no lo conocemos, no sabemos quién es y reaccione de esta forma. Bueno, ella en su momento ahí también, Jacob le dice quién es, pero de igual forma es una reacción que podemos encontrar algo extraña. ¿Ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta las circunstancias por las que vivía Jacob. Como les mencionaba hace unos ratito antes, es que, es que Jacob venía de Betel, de una instancia en donde se había encontrado, había tenido em, se le había aparecido el Dios viviente y, y en el versículo 20 del capítulo 28 dice algo maravilloso. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y Dios cumple, ¿cierto? Ante este voto que le hace Jacob. El Señor lo guió en todo momento. Fue con él en su camino. En ese tiempo, mis hermanos, no estaban los caminos trazados, no es como que en el desierto hayan indicaciones una carretera, un camino pavimentado, no. O sea, ahí nos ubicamos con las estrellitas, nos orientamos, ¿cierto? Hacia dónde va el viento, etcétera. Em, pero más allá de eso vemos la guía del Señor, cómo Dios guió a Jacob hasta ese lugar y, y él habrá sentido un descanso en ese momento. Imagínese estar caminando en un desierto donde también puede- pueden pasar muchas emociones en el corazón, en la mente del hombre. Y, y llega hasta este lugar, me imagino que él habrá descansado. Él habrá descansado y habrá dicho, uff, gracias, gracias Señor. Me imagino que inmediatamente Jacob sintió un alivio en su corazón, eh, de poder darse cuenta de que el Señor estaba con él y que el Señor estaba cumpliendo, ¿cierto? El estar con él en todo momento. Y esto también debe llevarnos a nosotros a pensar, a detenernos, a reflexionar de que debemos ser capaces de cómo de ver, de discernir, de cómo Dios en los eventos más pequeños, más comunes de la vida, los más detalles chiquitos o muy grandes que sean, el Señor está presente en cada uno de ellos. Dios siempre se hace presente. Y qué maravilloso que Dios haya guiado sus pasos y los haya llevado hasta ese lugar, un lugar que para él ya era seguro porque estaba su familia, o sea, estaba el hermano de su madre, ¿ya? Y ahí él pudo descansar. Y me imagino que con esa misma emoción habrá abrazado ahí a Raquel y habrá llorado y la besó, todo con estas emociones y experimentando la fidelidad del Señor. Por eso, mis hermanos, como reflexión de esta parte es que siempre tengamos presente que Dios está con nosotros, que Dios es fiel, que en esos detalles, que en esos eventos de nuestra vida no son casualidad, nada es porque sí, es porque Dios está con nosotros. Si usted ha logrado cosas, si usted se ha maravillado de las circunstancias, no son mera casualidad, es que Dios está obrando en medio de esa situación o de ese lugar. Entonces, qué alegría para Jacob. Estaba en tierra segura. Estaba en el lugar donde estaba su tío y también su primo. ¿Ya? Y todo este evento que refleja amor también refleja el amor del Señor y su misericordia. Y termina esta sección con una parte muy bonita que es la emoción del encuentro de familias.
que cuando se encuentra la familia hay una emoción, una alegría de poder volver a verse. En el versículo 13 dice así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. No solamente era su pariente, no solamente era el hijo de su hermana, sino que también vemos una demostración de bondad, de poder recibirlo, de hospitalidad que tuvo Labán hacia Jacob, ¿ya? Y así también es como nosotros debemos manifestarlo entre nosotros mismos, como hermanos, como hijos del Señor, como hijos de un mismo Padre. Somos parte del cuerpo de Cristo. Así también debemos recibir a nuestros hermanos en la casa del Señor con alegría o en nuestros hogares con amor, con bondad, con hospitalidad, porque eso también refleja a Cristo. Entonces finalizamos con un encuentro que irradiaba felicidad y mucho amor, ¿ya? Pero que nos deja con una sensación de misterio de qué es lo que va a seguir ocurriendo. Pero gracias damos al Señor por esta su palabra y permítame el Señor y nos permita estar con vida y con salud de poder compartir una segunda parte que nos deja una enseñanza muy bonita y también nos deja mucho, mucho que pensar de los planes del Señor, de cómo se hacen las cosas, del libre albedrío, de si estamos tomando buenas decisiones o no, y cómo el Señor, aunque nosotros a veces tomemos malas decisiones, el Señor siempre guía todo para cumplir su propósito en nosotros. Así es que Dios les bendiga, mis hermanos, pasemos a orar por esta su palabra. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos por esta tu palabra, Señor, que hemos escuchado en esta hora. Gracias, Dios mío, porque en esta historia de romance, de amor, nos muestra, Señor, el amor que tienes para con nosotros, de preocuparte, Dios mío, de llevarnos, Señor, al descanso, de llevarnos a un buen puerto, al lugar que tú deseas para nuestras vidas. Gracias por guiarnos, por ser fiel, Señor, para con nosotros. Gracias por amarnos infinitamente y gracias también porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a amarnos como hermanos, a mostrarnos amor unos con los otros. Bendícenos, ayúdanos y guíanos en nuestra vida día a día. Todo lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Esta ha sido palabra del Señor.